Vivimos uno de los sustos más horribles de nuestras vidas. Y yo, la verdad, actué mal. Un terremoto, de una, yo lo sentí, el sonido, los vidrios, yo ya había vivido un terremoto, Simón no me creía. Yo estaba en shock, yo no sabía cómo reaccionar. Yo ya lo viví una vez. Y a mí cualquier temblor, así sea suave o duro, yo como que reacciono porque uno realmente no sabe si va a parar o si va a seguir, y ese definitivamente siguió. Y duro, o sea... Todo se movía, o sea, la casa traqueaba, la piscina se iba para un lado, para el otro. 10 de agosto, 7 de la mañana, nosotros estábamos en este lugar, nos estábamos apenas despertando. Bueno, yo ya estaba como medio Yo despierto. también, yo ya había como cogido el celular, Pedro seguía dormido, pero sí, estábamos acostados. Empezó a traquear la casa, empezó a sonar una alarma, yo no entendía qué alarma era, me di cuenta que estos celulares, que son Android, nos avisan cuando va a haber un terremoto o cuando está pasando. Ese ya había empezado, porque ya había empezado el temblor cuando sonó esa alarma. Sí, ya empezaba a moverse. Y yo, la verdad, actué mal porque le dije a Daniela, espérate, no despiertes a Pedro No, todavía. esperen, yo sí lo sentí de una, yo ya soy pro max en temblores y yo dije, empezó a temblar y yo me paré así y yo, Simón está temblando, y Simón se paró, pero él no me creía. Y No, yo sí le creía, yo sabía que estaba temblando, yo no hay huevón. Pero usted es incrédulo. no, yo decía, aquí tiembla y es común que tiemble. Como que no lo despierte todavía, esperé a ver. A las 7:30 de la mañana. Y yo, ¿qué? Yo me paré y lo cogí, ¡pum! Salí Sí. corriendo. O No, sea, y eso me queda como enseñanza. Es mejor ser más paranoico que ser Obvio. tranquilo, porque uno en ese momento no le va a dar tiempo de pues lo peor que descifrar. puede pasar es Sí, que es- pare y se vuelva a dormir. Sí, exacto, como que ahí mala mía. Entonces, bueno, Dani lo cogió. Corriendo. No, ya había llegado Linis, entonces Linis estaba ahí como en el baño y ella cuando salimos nos estaba como esperando ahí y ya ella salió y abrió la puerta. O sea, sí, ella salió primero y abrió la puerta. ¿Esa puerta ya está abierta? No, era abriendo, o sea, Linis la estaba ¿Sí? abriendo, sí. Ok, entonces cuando nosotros salimos corriendo, buscamos un lugar de la casa, mejor dicho, hagamos el recorrido. Nosotros llegamos, salimos por acá, yo salí primero, tú saliste con Este Pedro. blackout siempre está abajo toda la noche, entonces pues por ahí no podíamos subir porque mientras abríamos... Preguntémosle a Linis. Bueno, yo estaba en la cocina y empecé a sentir como el movimiento, entonces estaba esperando, entonces yo ya salí por acá porque esa puerta todavía no la había abierto. Y yo llegué hasta allí porque yo vi que ustedes no salían. Entonces yo pues que Nos yo iba a saltar. yo iba a gritar y cuando ellos llegan acá, y claro, la puerta todavía estaba cerrada porque yo no había abierto puertas. Entonces me vine, yo creo que me vine calmadita a abrir Todos. Yo tengo siempre el vicio que yo cojo el celular de una y empiezo a llamar a mi mamá. Entonces ya nos vinimos para acá, Simón también con el celular. Yo también estaba llamando a mi mamá, es que ahí hay un tema y es que nuestras mamás viven en un apartamento, en un edificio. Y con lo que había pasado en Venezuela hace poco, yo decía, marica, yo solo pensaba en eso, como eso se cayó, no sé, y entonces llamaba, pero obviamente en ese momento pues nadie contesta porque también está En el movimiento todo, o sea... bajando, o sea, si se viven en el edificio están bajando las escaleras, pero uno es como de atacado tratando de llamar, además que todas las líneas colapsan, todas las redes colapsan, entonces por eso es peor esperar. Sí, bueno, entonces llegamos, salimos y nos hicimos acá. Pero era tan fuerte el movimiento, niños, o sea, de verdad, era tan impresionante que yo no sé, Simón, cómo estaba parado. Y Lina y yo nos pillamos, yo solamente me tiré acá y yo tenía a Pedro acá cargado y yo veía la Vir y yo empezaba a orar y yo, Diosito, por favor, pero esto no paraba. O Y sea, esa piscina era literalmente no para paraba. allá, esa para allá, para acá, sí, o sea, eso se movía impresionante. De verdad, acá esto es muy tranquilo, o sea, a pesar de que la casa, los vidrios no sonaba tanto, o sea, sonaba como una alarma, ¿cierto? Había como sí. una alarma sonando, De una pero no hay gritos, o sea, como que no está ese miedo colectivo que se puede llegar a sentir en una ciudad o en un lugar público que la gente no sabe cómo reacciona.
Pero sí, yo siento que el pensamiento de los dos en ese momento es, estamos bien, aquí vamos a estar bien, pues no tenía como nada que caernos encima, pero era la angustia por nuestras mamás. Ahí empezamos a llamarlas, nada que contestaban, No, hasta que... mi mamá sí me contestó. ¿Sí? A mi mamá le entró rápido, como cuando paró, me dijo, estoy bien, ya voy a bajar. A mí mi mamá no me contestaba y yo pensaba lo peor, o sea, yo en mi mente era como, güey, madre. Los de la casa fueron nada, o sea, de verdad que, Dios mío, es muy grande, las lámparas se movieron tanto. Se torcieron un quedaron poco. torcidos, no las hemos podido enderezar. Se cayeron solamente 2 cuadritos, pero de resto nada. O sea, ni un cajón abierto, no se nos cayó nada. O sea, Una copa. Bueno, se nos quebró una copa. O sea, de verdad que, Dios mío, gracias a Dios. Después de que nos dimos cuenta de que nosotros estábamos bien, nuestra familia estaba bien, la casa estaba bien, empezamos a preguntar cuáles eran como los daños y empezamos a ver que la finca de la mamá de Dani se le cayeron todas las tejas, la finca donde vive el papá de Dani también, todo se volvió una nada. Pereira, Cali, y empezamos a ver las noticias, empezamos a ver todos los videos y era como, estamos en shock, porque uno piensa como que va a venir otro terremoto, será que una réplica o algo así. Era lunes, Linis ya había llegado, pero la otra Linis yo sabía que ella venía en camino porque ella llega a las 8, entonces yo dije, pucha, Lina la cogió en la vía. Y yo la empecé a llamar, no le entraba, hasta que le entró y me dijo, es que ya voy para la casa. Pero yo pensé pues que claramente ya iba para su casa. Cuando llegó acá como a los 10 minutos, era porque pues ya estaba más cerquita acá y literalmente la cogió en la vía y ella ya les va a contar cómo lo vivió ella. Iba manejando, venía en la moto y yo sentí que la moto se me empezó a mover y mi pensamiento fue, me pinché y justamente muy de malas yo que fueron las 2 llantas. Entonces paré cuando ya vi que se movía el piso y en ese momento un señor en un edificio se tiró de un 3er piso y no, se movían esos edificios, se veía muy increíble. La policía llegó y les decía a las personas, muévanse de ahí porque está muy cerca del edificio y no, fue muy largo, fue muy largo. Mucha gente desesperada, en los carros, en las motos, todo el mundo pitaba, todo el mundo quería llegar como a sus casas y no era como esa angustia, no entraban las llamadas, no, pero pues tocaba tener tranquilidad y llegar y ya pues comunicar con las familias, pero todo bien, gracias a Dios. Todos estaban bien, las niñas que estaban en el colegio, la mamá de Linis, las hermanas de Linis. Bueno, gracias a Dios por ese lado también estábamos tranquilos que todo estaba bien. Otra cosa también es que en la casa se había ido la luz y se nos había ido el agua. Entonces estábamos como con el agua de la piscina, tratando de llenar los baños, ahorrando el agua que nos quedaba en el tanque y como siendo muy precavidos para ver cómo estaba la situación como en otras partes y no sabíamos cuánto íbamos a durar, sin luz y sin agua. Sin luz duramos 3 días. Pero gracias a Dios mi señor Maride ha hecho un trabajo excelente con la energía solar y teníamos por fases de la casa luz en la noche, por ejemplo, por los paneles y por todo. Sin agua duramos... Por los paneles que... Bueno, no sé, pues que explique esa mierda. Yo le he dicho que explique eso en un video de YouTube, eso es súper importante, porque de verdad éramos los únicos que teníamos luz por fases, por no sé por qué. Por no fases, sé. bueno. Entonces, ¿por qué? Bueno, por lo que sea. Y sin agua duramos una semana, ¿no? Ahorrando con el agua de la piscina, bañándonos con balde, qué bendición, o sea, de verdad que, bueno, gracias a Dios lo logramos y empezaron las ayudas. Entonces ahí fue como que, bueno, ya dijimos, tenemos que empezar a ayudar, estamos todos bien, gracias a Dios, ¿qué vamos a hacer? O sea, impresionante la cantidad de ayuda que empezamos a ver de las personas que estaban en otras ciudades, que no les afectó tanto. Eso nos escribían, que a dónde donaban, que a dónde mandaban comida, que a dónde mandaban absolutamente todo. O sea, la unión de las personas de verdad se vio. O sea, fue un impacto muy grande para todo el país y todo el mundo queriendo apoyar y queriendo ayudar. Empezamos a recoger mucha comida, nos empezaron a mandar, empezamos a aliarnos con personas también de la ciudad. Digamos que esta ciudad en Armenia no estuvo tan afectada. De pronto, quizás por el terremoto que ya había pasado, las estructuras ya habían quedado como con las normas y muy bien construidos, entonces como que no sufrió tanto la ciudad como de pronto sí en Pereira, en Manizales y en Cali. Pero empezamos a ver que en algunas veredas sí se había afectado y en algunos sitios donde es difícil acceso. Entonces primero fuimos a Quimbaya, en Quimbaya nos fue bien, pero sentimos que eso empezó a llegar demasiada ayuda, demasiada gente, demasiadas cosas y no queríamos solamente dejarlo en un centro de acopio
porque también pasa mucho en estas situaciones que todo el mundo se quiere aprovechar. Entonces así no estén afectados, igual van y buscan, van y se hacen pasar por afectados. Entonces también es como, qué rabia que uno quiera ayudar, quiera apoyar a las personas que fueron afectadas por esta situación y otras personas simplemente porque saben que les va a ir bien, que les van a dar muchas cosas, van y se aprovechan de esto. Entonces ahí ya nos empezamos a enfocar en casos puntuales, como qué necesidades puntuales tenían. Nos encontramos a César, un niño de Montenegro, un pueblo cercano, que necesitaba una silla porque tiene una condición muy especial y estaba literalmente en un coche, él se caía, fuimos hasta allá, le pudimos dar su silla. El caso de Michelle, que recuperó todo lo de su apartamento donde vivía con su abuela, su mamá y sus hermanas. El caso del profesor de tenis, de Pedro, y de nosotros también, que ahí estamos ayudándole, y a su comunidad, que son más de 17 familias afectadas, y así sucesivamente. Y también me enfocaba mucho en apoyar la reactivación del Quindío, porque finalmente, fue madre, esta ciudad y los pueblos vivimos del turismo. Entonces yo también empecé en un momento a decir, si el mensaje es que todo está destruido, nadie va a venir. ¿Y cómo se va a volver a reactivar ese turismo, sobre todo en los pueblos? Si bien se había sufrido algunas afectaciones, no estaba devastado o no estaba destruido, entonces ese no era el mensaje correcto. Entonces ya como que nos empezamos a liar con el Parque del Café, Panaca, restaurantes, hoteles, para activar también esa reactivación, que es muy importante. Así que vengan, visítennos por favor, que eso es muy importante para nosotros como ciudad. Y si se preguntan por Pedro, que hoy no lo han visto, está en el colegio, pero siento que él no quedó tan afectado. Ahí vemos otros niños que sí, cualquier cosa que suena, están como con los pelos de punta, están alertas todo el tiempo, quedaron un poco traumados por esa situación. Pero yo siento que porque estaba dormido no lo sintió tanto, y porque también además no vio como una situación grave, simplemente pues obviamente sintió un sacudón y el hijo de madre, pero menos mal no quedó como con esos traumas. Los perritos fue muy lindo, no tenemos el video, pero yo en estos días le pregunté a Simón cómo ven ellos qué hicieron. Niños, los 4 se fueron allá al lado literalmente de nosotros y se quedaron ahí como paraditos, pues moviéndose, pero estaban ahí súper cerca. Muy triste porque muchos animalitos se perdieron, o sea, la reacción sobre todo de los gatos es de salir corriendo. Entonces eso fue muy triste, muchas personas de verdad perdieron a sus mascotas, a sus perritos. A sus familiares. A sus familiares, pues obviamente Dios antes que nada, pero bueno, es como darle las gracias a Dios por una segunda oportunidad que nos permita seguir ayudando mucho y valorando todo. O sea, de verdad como que tristeza que tenga que pasar eso para uno unirse, agradecer y valorar todo, absolutamente todo. Y más que todo lo material, que es muy importante. Yo no soy como de las que dicen lo material se recupera, porque eso también duele, pero la vida, o sea, tenernos, poder seguir otro día. O sea, yo todos estos días le digo a Simón, pucha, qué bendición, estamos vivos, estamos aquí, estamos juntos. Eso yo siento que nunca se nos debería olvidar, pase lo que pase. Esa fue nuestra experiencia con el terremoto. Si son nuevos en el canal, hace mucho no estábamos por acá. No digan las palabras que siempre dice. No las voy a decir, pero nos vemos. Obviamente las ciudades todavía necesitan mucha ayuda. Si quieren ayudar a través de nosotros, así casos puntuales, nos pueden escribir. Ahí en la descripción les dejo ¿qué? No, pues por Instagram, más bien nos pueden escribir por Instagram. Les dejamos como casos donde puedan ayudar, donde puedan aportar desde donde estén viendo esto. Y nada, lo que les dijo Dani, cuídense, valoren, abracen, agradezcan y se cuidan esas nalgas. Nos vemos. Chao.